Meditación y desarrollo espiritual, bases teóricas y prácticas. Séptima parte. Esta parte va a estar dividida en dos secciones. La primera va a estar constituida por dos relatos. El final del primero de ellos trae un breve texto que explica la esencia del mismo, y que trae claves para usar como herramientas en la práctica de la meditación real. En la segunda sección ahondaremos en profundidad en la conciencia del ser, el nirvana. Empezamos. Primera sección. Primer relato. Iba el Buda caminando por un sendero al mediodía. Como hacía mucho calor y tenía sed, le dijo a su discípulo Ananda: ¿recuerdas el pequeño arroyo que hemos cruzado hace 5 kilómetros? Ve, y tráeme un poco de agua. Así que el Buda se sentó a descansar debajo de un árbol, y Ananda salió en busca del arroyo. Finalmente lo encontró, pero cuando estaba a punto de acercarse, pasaron por encima de él unos carros de bueyes, y el agua del arroyo, que era pequeño y poco profundo, se enturbió. El lodo, las hojas secas, y el detritus del fondo, subieron a la superficie. El agua no se podía beber. De modo que Ananda se metió en el arroyo, y trató de que toda aquella materia en descomposición se asentara de nuevo en el fondo para que volviera el agua a estar limpia, pero lo único que consiguió fue enturbiarla más. ¿Qué hacer? Regresó y le dijo al maestro: aquella agua no se puede beber. Yo conozco un río, un poco más adelante. Iré, y te traeré agua de allí. Pero Buda insistió. No, le dijo. Tienes que volver. Quiero que el agua sea de aquel arroyo. ¿Y si el Buda insistía, qué podía hacer Ananda? De modo que a regañadientes volvió al arroyo. Y de repente comprendió. Porque para cuando llegó, la mitad del detritus había vuelto a depositarse en el fondo, sin que nadie contribuyera a ello por iniciativa propia, se podría decir. Ananda comprendió lo que el Buda había querido enseñarle. Se sentó entonces debajo de un árbol, a contemplar el fluir del agua, porque el arroyo estaba limpio solo a medias, y aún quedaban hojas flotando en la superficie. Esperó, y esperó, simplemente observando, sin hacer nada, y pronto el agua se quedó como el cristal. La corriente había arrastrado consigo todas las hojas secas, y la suciedad había vuelto al fondo. Regresó donde el Buda, corriendo y danzando, y se arrojó a sus pies. Ya comprendo. Eso es lo que he estado haciendo con mi mente toda la vida. A partir de ahora, me limitaré a sentarme bajo un árbol, y dejaré que el arroyo de la mente pase, que se asiente por sí solo. Ya no me meteré dentro, para intentar resolver las cosas. Para intentar poner orden. Fin. Texto de reflexión. Nadie puede poner orden en la mente. El mero hecho de intentar poner orden, crea caos. Pero si eres capaz de esperar, y observar con indiferencia, las cosas se asentarán por sí mismas. La naturaleza aborrece el caos. La naturaleza ama el orden por encima de todo. Luego, el caos solo puede ser un estado temporal. Si comprendes esto, no hagas nada con la mente. Deja que la mente enloquecida siga su curso, y obsérvala, pero no le prestes atención. Recuerda que entre prestar atención y observar hay una clara diferencia. Cuando prestas atención a algo, demuestras gran interés. Cuando lo observas simplemente, eres indiferente a ello. El Buda lo llama upeksha, que significa indiferencia total y absoluta. Sentarse a la orilla del río y verlo pasar, dejando que se asienten las cosas, que el detritus vuelva al fondo, y las hojas secas se vayan con la corriente. Entonces de pronto, el agua será cristalina. Eso es lo que los maestros dicen de la mente: cuando está bajo control, se vuelve clara como el cristal, y tres elementos se reflejan en ella: el objeto, el sujeto, y la relación entre uno y otro. Es porque uno se inmiscuye tanto en la actividad de la mente, por lo que se produce la distorsión. Habitualmente distorsiona las cosas. Si cuando ves algo, no eres una entidad separada y distinta de la mente, lo que veas, aparecerá distorsionado. Verás algo que no es. Mezclarás tu percepción particular de ello, tus ideas y prejuicios con el objeto real, pues no lo mirarás con mirada pura, sino a través de la proyección de esas ideas, prejuicios y pensamientos particulares que componen el ego, y que se proyectarán en lo que veas. Fin. Segundo relato. Siddhartha Gautama tenía una única meta: quería quedarse vacío, sin sueños, sin deseos, sin penas ni alegrías, sin conocimientos, deseaba morirse.
haciendo referencia aquí, a la aniquilación del yo inferior, o ego. Para así, alejarse de sí mismo, y encontrar la tranquilidad, y la paz inmortal y eterna, en su corazón vacío, más allá de su yo egoico, y vivir en su más profundo silencio. Quería encontrar el Atman, el ser, o el yo superior, que según los más sabios, decían que no era ni carne, ni hueso, ni sangre, ni corazón, no era ni ojos, ni nariz, ni mano, ni lengua, ni oído, no era tampoco ni cabeza, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, ¿dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde buscarlo, sino en nuestro interior, en el lugar más profundo, el reducto indestructible de su totalidad multidimensional? Allí mora el Atman, y decían los que han llegado, que tu alma, que es el Atman, es todo el universo. Pero, ¿dónde buscar? ¿Cuál era el camino que tenía que recorrer? Nadie podía enseñárselo, o mostrárselo, ni los sacerdotes, ni los eruditos, ni siquiera los mismísimos dioses. Tenía que buscar por él mismo, dentro de sí, a través de la introspección interior, viajar al centro de su totalidad de ser, usando toda la inteligencia, instintos, corazonadas e intuiciones, para ir creando ese túnel, que le lleve a la luz increada, del origen sin origen, donde ya no hay ni tiempo ni espacio, ya no hay deseo, ni apegos, ni aversiones, ni penas, ni alegrías. ¿Cómo lograría convertir eso en su sangre, en su corazón, y en toda su mente, para irradiar la luz eterna, e innacida? Así es como Siddhartha emprendió su viaje, abandonando todo. A maestros, eruditos, sacerdotes, escrituras, y religiones de toda índole. Emprendió su viaje, con un único propósito. Alcanzar lo más auténtico, el diamante en bruto, que el universo oculta en el cosmos, y que todo el mundo debe de buscar, para hallar su reposo en la paz sin par, y este diamante, se oculta dentro de cada uno. Aunque las gentes, lo suelen buscar siempre fuera de sí mismas, a través de deseos fútiles, dejándolos siempre con la misma sed de infinito, y que daría al poseedor de dicho diamante, la trascendencia del mismísimo universo, y así escapar del sufrimiento universal, apagando por fin, la sed de infinito, que Siddhartha y todos los seres de este mundo, llevamos dentro. Después de esta autorresolución interior, Siddhartha empezó su verdadero y certero viaje hacia la búsqueda de su propio ser, el cual encierra la inmortalidad intemporal, el Satchitananda, que significa ser, conciencia y beatitud, atributos estos que conceptualizan al eterno nirvana. Alejado ya del universo exterior, centrado única y exclusivamente en la búsqueda dentro de su universo interno. Fin. Segunda sección. Texto sobre el estado del ser, el nirvana. El nirvana es la esfera de la autorrealización, que se halla en la línea media, y se encuentra situada en la dimensionalidad intangible, de ni la existencia, ni la no existencia, alcanzada, mediante la sabiduría atemporal y perenne, y que se desarrolla, a través de una continua abstracción, del flujo de atentividad plena, tunelando con dicho flujo, todo el ecosistema mental, siendo este, el amazónico entramado constante y sonante, donde emerge un continuo de pensamientos y emociones, que de manera autónoma surgen, para adherirse a la atención de una conciencia humana, en nuestro caso a tratar, y así usurpar dicha atención, y dar una determinada forma o molde a dicha conciencia, a base de formar, un buen número de pensamientos y emociones, los cuales relacionados con impulsos de apego y aversión, quedan impregnando y dando una determinada forma, a dicha atención o conciencia, provocando en el sujeto, un impulso de identificación ciega, debido a un ojo poco fino, basado en la ignorancia. En la ignorancia, o ceguera, de que el veedor no es lo visto, dando una determinada forma a esa conciencia de atención, conformando el conglomerado psicofísico, conocido comúnmente como persona, cuyo significado es máscara, ocultando así el verdadero rostro original y esencial, en el hondón de uno mismo. Como íbamos diciendo al principio, que con nuestra atención o flujo de atentividad, que a medida que vamos interiorizando dentro del ecosistema mental, se despierta un instinto de origen no mental, sino espiritual, y que es intrínseco a las cualidades y características inherentes de la atención de la conciencia de ser, y que está basado en el arte del darse cuenta, de que nuestro ser esencial, no pertenece a la mente, y que mediante el proceso de autoobservación, vamos viendo con claridad, de que no somos el continuo mental, y de que esta mente,
Es un mecanismo o computadora bioenergética, de naturaleza psíquica, autónomo y creativa, y como tal puede ser, o bien desactivada, o bien ralentizada, ante lo cual nos encontramos que los pensamientos disminuyen en número, y también, podemos transmutar su expresión de pensamiento basado en la negatividad, en ciclos de pensamiento positivo en su forma de surgir en la conciencia, modificaciones estas que solo es posible, a través de las habilidades de esta capacidad de atención, basada en la desidentificación, con dichos procesos mentales, mediante el cual, los vamos dejando de alimentar, mediante una observación atestiguadora, basada en una santa indiferencia, por lo tanto, vamos generando una especie de proceso de involución, en el cual, todos los procesos mentales que alimentaban, los apegos y aversiones de un sujeto, se van debilitando, por acción de la atención plena, hasta reducirlos a niveles mínimos, o momentos de silenciación total, con lo cual se abre la dimensión del nirvana, y se vivencia, el ser que eres en esencia por primera vez, disolviendo la máscara o persona, que se sabe, y se ve con el tercer ojo, desde un ángulo excepcional y experiencial, el ojo de la atención, o conciencia, ya de forma directa y de primera mano, ya no porque yo lo diga, sino porque será una experiencia vivencial, en el que el intelecto se mantendrá al margen, en el que surge, el conocimiento y discernimiento claro, de las diferencias, y la relación que tienen, la mente, y la conciencia o atención. Por un lado, tenemos la manifestación de esta máscara, ego, o persona, que son un subproducto de este proyector, llamado la mente, que se puede definir, a modo de analogía, como si fuera un proyector biocomputerizado, del cual se crean proyecciones, desde la inmanente irrealidad holográfica, pensamientos de todo tipo, emociones, estados emocionales, imágenes relacionadas con aquello que se desea, se rechaza, o se siente aversión, y que al tomar contacto, con nuestro objeto de atención o conciencia, y que ésta, es a su vez, el vehículo inmanente de la fractal del ser que somos, y que sí es real. Pueden pasar dos cosas. Una. Que debido a la falta de discernimiento, un practicante se identifique con las imágenes que surgen del proyector, surgiendo así la ignorancia, que está basada, en la ausencia de un claro discernimiento a nivel experiencial, de no ser, aún capaz, de reconocer por falta de luz atentacional, o conciencial, de que el veedor no es lo visto. Y dos. Puede pasar, que debido a un buen entrenamiento en la práctica de la meditación, y la concentración, se genere un nivel suficiente de luz conciencial, o atentacional, que irradie en toda la conciencia, y se dé, ese darse cuenta de manera experiencial, de que el proyector que es la mente y sus creaciones holográficas que crean la máscara, persona, o ego dentro de la conciencia, no son la conciencia o atención en sí, y en ese preciso momento, surge la ruptura, y consecuente desidentificación con lo visto, que es la mente, surgiendo de todo esto, un poder exclusivo de discernimiento, y por lo tanto, de una sabiduría, que nos pone en la zona alta, del desarrollo humano y espiritual, y esa zona alta, es el nirvana que ya estaba allí, burbujeando en tu interior, lo único que había que hacer, para llegar, era este reconocimiento de la propia autoconciencia de ser, y no la falsa identificación del que ve, con lo visto. Y termino con mis 6 sutras favoritos que son: Sutra, primero. El veedor no es lo visto. Sutra, segundo. El saber sin oscilaciones es asana, la postura. Sutra, tercero. La forma está vacía. El vacío es forma. Sutra, cuarto. Practica el arte del no hacer, no hagas hasta llegar al supraestado del no hacer, te darás cuenta de que nada queda sin hacer. Sutra, quinto. Aprende a desaprender lo aprendido, y aprenderás un saber, que merece la pena de ser aprendido. Una vez comprendido, el proceso de desaprendizaje de lo aprendido, descomprendelo, y tras analizar, y discriminar cabalmente, desde la atención, todo este proceso, sale a la luz, eso que siempre eres, y has sido. Sutra, sexto. Mente llena, mente de penas. Mente vacía, mente alerta, y serena. La presencialidad, de la conciencia testigo, vacía la mente. La no presencialidad, la llena, generando caos, y desorden. Aquí termina esta parte, me despido de todos ustedes, hasta próximos trabajos, un cordial saludo. Bendiciones. Namaskar.